Seguimos en Ejemplares por Radio Nacional 1130 AM y ahora recibimos el segundo contacto telefónico con el doctor Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Eduardo, primero que nada, bueno, tú estás promoviendo diferentes acciones en contra de UPM y, bueno, para forzar un poco la anulación del contrato, ¿verdad? Sí, no, digamos que la acción más visible, lo que yo estoy promoviendo, como usted bien dice, como tú bien dices, es para tratar de desviar el tren de las plantas urbanas de una cantidad de ciudades. En ese movimiento hay gente que, además de desviar el tren, busca la anulación del contrato. Ahora, anular el contrato va a ser un poco difícil. Entonces yo diría que a mí me parecería una excelente noticia que se pudiera sacar el tren de la planta urbana de las ciudades, que para mí el tren los perjudica, y tratar de mejorar un poco las condiciones en que se hizo el contrato. Claro, porque se hizo una recolección de firmas en realidad en los departamentos que los que tú considerás que debe ser retrasado, o sea, el trazado modificado es en Durazno, Canelones y Florida, ¿verdad? Claro, porque lo que pasa es que el tren de UPM, que es un tren muy especial, o sea, no es el tren de AFE. O sea, mucha gente dice, sí, pero si el tren de AFE no molesta, ¿por qué molesta este? Bueno, claro, bueno, ¿cuáles son las condiciones en realidad? ¿Por qué este tren tú considerás que debería tener un trazo diferente o modificado? Bueno, el tema es así, o sea, las autoridades resolvieron trazar el tren para UPM sobre el trazado antiguo, sobre el trazado de AFE, digamos. Entonces, el tren de UPM es un tren ultramoderno, es un tren del primer mundo, que tiene entre 14 y 20 frecuencias diarias, de las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, no para nunca. Sí. Y cuando va de Paso de los Toros a Montevideo va con unos trenes que son vagones tolva que llevan pasta de celulosa para enviar esa pasta de celulosa a China para hacer papel, que ese es el objetivo, ese es el negocio. Pero cuando viene de Montevideo para Paso de los Toros es una formación de 22 vagones cisternas que transporta cada vagón 44.000 litros de ácido. Y hoy en casi todas las ciudades del planeta, diría yo, y también en el Uruguay, el transporte de esa carga peligrosa no está permitido, por ejemplo, en camiones y mucho menos en trenes que pasen por el centro de la ciudad. Porque en esos pueblos que yo estoy, digamos, nombrándolo, digo pueblo con respeto, Sarandí Grande, 25, yo qué sé, el tren les pasa, como son ciudades que nacieron alrededor de la vía, las vías le quedan en el centro. En la PAC, si usted estás en Google, por ejemplo, hay un accidente de una papelera australiana en el año 2015, no tiene que ver con UPM, pero es otra papelera, en el cual una formación con el mismo ácido que van a traer acá, descarriló por un accidente que tampoco fue culpa de ellos, un descarrilamiento no se puede prever, digamos, es un accidente, pero a raíz del descarrilamiento hubo que evacuar por la nube tóxica que provocó los cisternas destruidos 9.000 personas de una localidad, más las personas que murieron. Entonces lo que nosotros, los vecinos, piden es que el tren se haga, porque es parte del combo, digamos, sí. Pero como viene, es un tren de 280 kilómetros, de los cuales más o menos 60 kilómetros lo hace por zona urbana y el resto por zona rural, que al llegar a las zonas urbanas se haga un bypass que haga que desvíe la vía y que pase por el campo. Eso, además de que el tren de UPM, cuando viene por el campo, viene entre tejidos, como dijo el presidente de SACEM, se va a construir un tejido olímpico, dijo, a ambos lados del tren. Pero cuando pase, eso por los animales, no por un tema de accidentes, pero cuando pase y ahí el gobierno expropió franjas rurales para poder hacer ese trazado.
Pero cuando venga por la ciudad, sí. el tren va entre muros, no va entre tejidos. Se va a levantar un muro de 2 metros y hasta 3 metros de alto a ambos lados para que el tren pase al medio. Por lo tanto, a la ciudad la va, desde el punto de vista sociológico, digamos, o desde el punto de vista antropológico, de la sociedad, de la ciudad. y a la ciudad la destruye. Claro. La gente se va a tener que ir de ahí porque... Es más, el intendente de Montevideo, Martínez, si tú lo buscas en Google, cuando le dijeron que iban a hacer el tren de UPM, que él se negó al tren de UPM, sí. Y después cambió de opinión por las razones, no sé, razones que conozco, pero en primera instancia dijo que de ninguna manera. Él dijo que la gente que vive en Montevideo, donde pasa el tren, en Montevideo, donde pasa el tren de UPM, se iba a tener que mudar por 3 años. Sí. Lo dijo el intendente. Sí, así que, claro. Dice, la gente se tiene que mudar porque no solamente el tren que le va a destruir la vida, sino la obra. Sí. Porque tú vas a vivir 3 años entre camiones, palas, motoniveladoras, tractores, grúas. Pero como los que autorizaron el tren, o sea, los ministros, el presidente de la República y los secretarios y todos los que participaron en el negocio, ninguno vive frente al tren, todos viven en apartamentos en Positos o en Carrasco o en Punta del Este. La gente que vive frente al tren no le interesa, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Se llevó adelante una recolección de firmas, ¿no?, en estos departamentos. ¿En qué instancia está? Bueno, las firmas se obtuvieron. Sí. Hay un artículo en la Constitución que prevé el mecanismo de consulta popular, que pide el 15% sí. de los habilitados para votar. Eso se obtuvo. De las 10 o 12 localidades que se inició la recolección, se obtuvo en 8. Y bueno, ya en febrero nosotros vamos a presentar en la Junta Departamental de Canelones, Florida y Durazno los escritos para que la Junta Departamental trate el tema. Esa sería la demanda que tienen prevista presentar en marzo, digamos. No, eso es ahora en febrero, antes del 10 de febrero. Eso en realidad no es una demanda, es una iniciativa legislativa popular. Se presenta en la Junta Departamental, la Junta tiene un plazo que establece la ley 9.515, le da un plazo de 60 días a la Junta para que trate el tema. Sí. Y esa ley establece del artículo 70 en adelante que si lo aprueba, bueno, se transforma en un decreto departamental que habrá que parar el tren y hacer el trazado, bypass, digamos. modificar el trazado. Ahí está. Y si no lo aprueba, que es lo que yo creo que va a suceder, creo que va a suceder porque hasta ahora ni los intendentes del Partido Nacional ni la Junta, en el cual los blancos tienen mayoría de Florida y Durazno, y en Canelones el intendente del Frente y en Montevideo el intendente de Montevideo, que Frente Amplista también, o sea, como nadie ha hecho nada, yo creo que no van a hacer nada. Entonces la ley establece que cuando eso pasa hay que hacer una consulta popular, un referéndum. Y bueno, que la gente resuelva. Si la gente resuelve que el tren hay que desviarlo, bueno, hay que hacer lo que tú dijiste, hay que reotorgar el trazado. Y si la gente resuelve, bueno, que el tren pase por la vía, en última instancia es lo que la gente quiere, y por más que haya algunas personas que piensen, como yo, y como los vecinos frente a la vía, que es inconveniente, bueno, tendrán que aceptar esa solución. ¿Cuáles son las 4 iniciativas que tiene Lust para frenar esto? Y bueno, nosotros tenemos, para desviar el tren, tenemos iniciativas en Canelones, Durazno, Florida, y en esos departamentos tenemos las iniciativas legislativas. Después hay, a la primera semana de febrero vamos a presentar en los juzgados de Florida y Durazno, y también Canelones, una acción de amparo, que es algo independiente, con la firma, que es un proceso judicial, pidiéndole a los jueces que nos toquen turno, que eso nos dirán que sí o que no, depende del juez, que detenga la obra del tren hasta que se resuelva la iniciativa. Porque como la iniciativa lleva 4 meses, entre una cosa y otra, para que no se avance. Porque además para hacer la vía de UPM, ellos tienen que desmantelar 37 sitios históricos
que el tren de AFE les pasa al costado y no les hace nada, pero el tren de UPM, que va a 80 kilómetros por hora y toda la estructura que tiene, no puede pasar al lado de esos lugares, entonces los van a derrumbar. Un patrimonio nacional. Patrimonio histórico, incluso hay patrimonio cultural. Por ejemplo, en Sarandí Grande, eso el que no es de la localidad no lo entiende. Yo lo entiendo porque yo soy de Paysandú y para hacer un shopping derrumbaron una fábrica de aceite en Paysandú que digamos que el shopping fue muy bienvenido, es decir, que la gente de Paysandú está contenta con el shopping. Pero esa fábrica de aceite tenía una chimenea que para la gente de Paysandú era como un símbolo. Entonces los sanduceros quedamos muy enojados cuando se derrumbó la chimenea para hacer un bar. Bueno, entonces esto pasa igual. Acá hay tanques de agua, por ejemplo, que tienen más de 100 años, que eran los que alimentaban las antiguas maquinarias que eran a vapor. Bueno, eso para la gente del lugar es como que ustedes le digan, mira, vamos a sacar el Palacio Salvo, porque es viejo. Sí, ¿dónde estamos? Es donde están, o sea, espero que no lo saquen, pero por eso para que me puse el ejemplo, pero me refiero que hay lugares que tienen como un valor sociológico. No, y de identidad, de arraigo. Y de arraigo, justamente. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a Paysandú, cuando yo voy a Paysandú, a 4 kilómetros de Paysandú hay un monumento a una virgen, sí, a la Virgen María Auxiliadora, que cuando éramos jóvenes y uno salvaba un examen, la promesa era ir caminando hasta la Virgen. Entonces, todos los que somos de Paysandú, sentimos que llegamos a Paysandú cuando pasamos el monumento a la Virgen, aunque en realidad todavía falta un poco. Pero es como una señal, son lo que tú muy bien decís, cosas sentimentales. Pero lo que pasa ahora, en estos tiempos, y no es problema del Frente Amplio, es problema de este gobierno nuevo también y del anterior, es que el político ha perdido la beta de humanidad. ¿Y en qué se centra? ¿Pierde la parte de la humanidad? Claro, o sea, está tan preocupado de la parte económica. Los intereses económicos. En intereses económicos, en que las cuentas cierren, en que los inspectores del exterior, los bancos internacionales, que son los que en última instancia gobiernan, le pongan una buena nota, que toman medidas económicas, que no digo que no sean, que la economía no sea importante, pero se ha perdido, a veces en aras de algo económico, pasan por encima de la parte humana de la persona. No lo digo yo, yo lo he leído en filósofos, por ejemplo, Giovanni Sartori, un filósofo italiano, no el Sartori nuestro, Giovanni Sartori, que murió hace poco con 86 años, sí. Él dice que nosotros estamos ante el homo videns, el homo imagen, que el ser humano dejó de ser humano para transformarse en una imagen. Sí. Y en la década del 60, 70, cuando los movimientos estudiantiles que se conocen como en mayo del 68 en París, que la juventud se levantó contra el gobierno, se levantó inspirada en un filósofo estadounidense, Marcus White, que él decía que estábamos ante el homo económico, el hombre económico, o sea, que lo único que venía una sociedad que lo que valía era la economía y la imagen, por eso todos tenemos que ser delgados, tener una buena apariencia, estar siempre, digamos, producidos, y si no sos así, estás como fuera del sistema, tenés que ir a adelgazar, porque es la civilización de hoy, que tiene muchas cosas buenas. Yo ayer le decía a mi hija, yo estoy vivo gracias a la tecnología, porque hace 200 años la gente se moría a los 40, y yo ahora tengo 60, ¿no? Y eso es gracias al avance de la sociedad. Sí. Pero independientemente de eso, que yo no soy en lo personal, digamos, tampoco importa demasiado lo que yo piense, porque yo no soy nadie, o sea pero yo no estoy contra todo eso, pero hay que compatibilizar la parte humana con la parte económica, y en este caso es muy sencillo, hay que hacer la planta de celulosa ahí donde dicen que la van a hacer el tren, y cuando lleguen a la ciudad hacer un bypass. Incluso el propio ministro Rossi,
en unas conversaciones que nosotros tuvimos con él, reconoció la bondad del bypass y mandó a hacer una planimetría nueva para hacerle un bypass a Sarandí Grande, que la aprobó por un decreto, que yo lo tengo, de mayo del 2019. 10 de mayo del 19 hay un decreto del ministro Rossi que dice: apruébase la planimetría para el bypass en Sarandí Grande. Porque los propios ingenieros del ministerio, en un informe técnico, le dijeron al ministro: mire que es mejor hacer esto que hacerlo que hacerla pasar por el centro. Y en Ahora, lo que le faltó al ministro, sí, que yo le reconozco esa preocupación, fue luego ordenar que se hiciera el trazado del bypass. Claro. Entonces, a mí lo que me parece es que el Uruguay ha tomado una conciencia. Me parece, tengo esa sensación, no tengo forma de probarlo, es una intuición. Porque, por ejemplo, el otro día me llamaron de La Voz de Melo, la nombro porque es una colega de ustedes, para hablar del tren de UPM. Ahora tú te das cuenta que la gente de Melo, ¿qué le puede importar el tren de UPM? Pero es un tema que se instaló. Entonces, ahora hay una conciencia, me parece que la gente ha tomado conciencia, que independientemente del negocio, que sea bueno o malo, que eso es siempre relativo, hay que pensar en la gente. Me parece a mí, en el ser humano, que es el único sentido, incluso de la Constitución uruguaya, que pone en primer lugar a la persona. Claro. Y eso es lo que ha perdido un poco, los gobiernos han perdido esa sensibilidad. Hace unos meses atrás toda la ciudad de Mendoza tuvo que hacer una marcha para evitar que pongan una mina en un sitio que era un valle. Y al final el gobernador resolvió no instalar la mina, pero no la instaló porque la gente se movilizó. En Chile, por ejemplo, la mitad de la reserva del mundo de litio está en el desierto de Atacama, en Chile, y está casi a flor de tierra. Sin embargo, hay una empresa que está, digamos, gestionando unos permisos mineros para sacar litio de un lugar que es un lugar donde hay montes de araucaria de 2000 años de vida, donde hay que trabajar con explosivos. Entonces los ingenieros chilenos que están en contra de esa actividad dicen: pero si el litio está casi a flor de tierra en un desierto, sáquenlo de ahí y dejen el valle en paz. Claro. Y ahora el gobierno chileno tiene ese problema y la gente va a impedir que vayan a ese monte de araucarias, de árboles milenarios, y que saquen el litio que es necesario de un desierto donde no perjudican a nadie. Pero el tema es que la economía atropella contra todo, no perdona nada. Lo importante es el lucro, el rendimiento, y la parte humana ha quedado relegada. Y bueno, este es la época que nos tocó vivir, que es mejor que otras, ¿no? Sí. Hay un filósofo, Karl Popper, que él dice así, yo estoy de acuerdo: nosotros no vivimos en el mejor de los mundos, pero vivimos en el mejor mundo conocido. Y eso es cierto. Yo vivo mejor que mis padres, mis hijas viven mejor que yo, cada vez se vive mejor, y eso es bienvenido. Pero hay una parte que para mí se ha perdido, que es la parte humana de la relación. En el retrasado en la modificación del trazado del tren, ¿no? Que tú decís, bueno, que en vez de pasar por el medio de la ciudad debería pasar por el campo. La zona rural. Exacto. En ese caso, tomaría campos de productores. Sí, que se verían afectados también, ¿no? Claro, pero el productor es mucho más sencillo, porque date cuenta que el productor, más o menos tú tenés una estancia o un campo donde tenés 2 kilómetros de vía. Al productor le expropian una franja, sí, se la pagan, porque claramente el Estado no le va a quitar la propiedad. Y ¿qué es lo que hizo en 525 padrones hasta hoy? O sea, necesitaba la franja rural y le pagó a ese productor para que el tren pase por ahí. Ahora, tú en 2 kilómetros de planta urbana, yo te digo esto, por ejemplo, la OPP, que es una oficina de presidencia, hizo un censo. Y en el censo que hizo la OPP, que nadie puede dudar de su objetividad, porque era lo más interesado en hacer el proyecto, informa que a ambos lados de la vía viven 37.700 personas.
que afecta a 8.400 viviendas. Entonces lo que hay que hacer es el mal menor, Sí. que eso el derecho siempre dice, en el derecho está lo que se llama el estado de necesidad, cuando hay que sacrificar un bien o dos bienes en aras de la sociedad. ¿Cuál se sacrifica? Bueno, se sacrifica el menor. Entonces yo no estoy contento con que al productor agropecuario le expropien una franja, ni quiero que lo expropien tampoco, pero la vida moderna es así, el tren por algún lado tiene que pasar. Nosotros habíamos propuesto, que ahí sí no se molestaba a nadie, ni al productor ni al habitante de la ciudad, que el tren viniera bordeando la Ruta 5, que son terrenos ya del Estado, o sea que no hay que expropiar nada. Pero no sé por qué motivo el proyecto de bordear la Ruta 5 no fue admitido. Después también se presentó un proyecto alternativo que era que el tren de UPM de Paso de los Toros fuera a Nueva Palmira, por donde hoy sale UPM 1 y Montes del Plata, que van por barco ahí. Y parece que el puerto de Nueva Palmira no tiene la profundidad para los barcos que van a llevar el cargamento y además había una saturación, porque tampoco tienen la capacidad de recibir tanta carga, o sea que eso fue rechazado. Es decir, que siempre hay explicaciones entendibles. Entonces lo que ahora nosotros decimos, bueno, lo mejor parecería, algo que parece que todo el mundo queda contento. El gobierno tiene 2 puntos del PBI que tanto le preocupan. Sí. Los finlandeses tienen su planta, que va a ser la más grande que tienen en el planeta. La gente que construye la vía tiene el trabajo para construir la vía. Los obreros que van a construir la planta tienen su trabajo para construir la planta. Los 1.000 camiones diarios llevando troncos tienen la fábrica para llevar los troncos. Y la gente le hacen el tren que no le pase por la vereda. Y ahí para mí es como una solución ideal. Pero está todo resuelto menos el tren. Entonces, como los políticos no resuelven el tren, el constituyente de 1918 incluyó en la Constitución algunas herramientas que el constituyente pensó que cuando los gobiernos se desvían de lo que la ciudadanía quiere, la ciudadanía tiene mecanismos para hacer venir a los gobiernos a la vía que la ciudadanía pretende. Y bueno, y eso es lo que se ha usado muchas veces acá. La ley de caducidad, por ejemplo, que fue una amnistía a los militares, se sometió a un referéndum y la gente, a pesar de que la ley nosotros de la facultad la tachábamos de inconstitucional, la gente optó porque la ley se mantuviera. Bueno, según una consulta popular, y contra eso no se pudo ir. Después el presidente de la calle Padre, este es un caso muy interesante, el padre de la calle Pou, el presidente de la calle Herrera, cuando fue presidente del 90 al 95, él aprobó una ley por el cual privatizaba ANCAP, Antel, Pluna y el Banco de Seguros y el puerto. Sí. Esa ley, que se llama Ley de Empresas Públicas, se sometió a un referéndum. O sea, hubo gente que se opuso a esa solución. Y el referéndum decía que se podía privatizar el puerto, Pluna y el Banco de Seguros, pero no se podía privatizar ni ANCAP ni Antel. Eso fue lo que la gente propuso. Y bueno, y la gente votó eso, y salió a favor de la gente. Entonces el presidente de la calle Herrera privatizó el Banco de Seguros, Antel, el Banco de Seguros, el puerto y Pluna. Pluna después desapareció, pero el puerto está en manos, la mitad del puerto es privado. Ahora hay como 15 compañías de seguro, antes había una sola. Pero sin embargo, Antel y Pluna y ANCAP no lo pudo privatizar. Entonces los empresarios que ya habían empezado con la privatización tuvieron que dejarla porque hubo una decisión del cuerpo electoral que le impidió seguir adelante. Y Uruguay no tuvo ninguna responsabilidad porque el presidente de la calle Herrera, el padre de la calle Pou, le dijo, mire, yo quisiera cumplir el contrato, pero un acto de soberanía que el cuerpo electoral que representa a la nación me dice que no, entonces no lo puedo hacer. Bueno, y la calle Pou tendrá que hacer lo mismo con los ejecutivos de Finlandia. Decirle, mire, yo quiero todo esto, pero en este tema me estoy atado porque hay una decisión popular que me lo impide. Entonces usted ni siquiera puede hacerme un juicio porque si lo hace lo va a perder. Vamos a hacer la vía por afuera y terminamos el tema.
Muy bien, bueno, muchas gracias por la comunicación, Eduardo. Y si te parece, bueno, seguimos en contacto y en algún momento te esperamos acá por el estudio. Sí, no, cómo no, con mucho gusto. Voy a ir con mucho gusto. Avísame que voy. Lo esperamos Va a ser entonces. un placer para mí. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Chau, chau. Estábamos en contacto con el doctor Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto, hablando de la modificación del trazado del tren de UPM. Vamos con un poquito más de música. Si quieren seguirnos, las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, Ejemplares Radio por Radio Nacional 1130 AM.